Hola, bienvenidos a nuestro diálogo semanal con Helga Zepp-LaRouche, fundadora y presidente del Instituto Schiller. Hoy es 7 de mayo de 2025. Soy Harley Schlanger y seré su anfitrión. Pueden enviar sus preguntas o comentarios a Helga a questions@schillerinstitute.org o publicarlos en el chat de YouTube. Tenemos mucho que cubrir hoy, pero antes de comenzar, quiero recordarle a nuestro público que en menos de 3 semanas, el Instituto Schiller convocará una conferencia especial los días 24 y 25 de mayo. Pueden registrarse para asistir en la página del Instituto Schiller. Si van a la página, podrán ver una lista de ponentes muy importantes. Y esto es precisamente lo que se necesita ahora en este momento de caos y decadencia. Comencemos con el peligro de la guerra que se está desarrollando en el subcontinente indio. El gobierno indio declaró hoy que atacó la infraestructura terrorista en represalia por el ataque terrorista del 22 de abril en Cachemira, en el que murieron al menos 26 personas. Pakistán se ha comprometido a responder al ataque de India. Así que tenemos un par de preguntas. La primera es, ¿por qué ha ocurrido esto ahora? ¿Quién se beneficia de este tipo de estallido? Yo agregaría que he hablado con varios pakistaníes bien informados que señalan a los británicos y en particular al MI6 como una tercera fuerza detrás del ataque terrorista. Dijeron que el verdadero objetivo es el BRICS. ¿Qué opinas de esto, Helga? Bueno, en todo el mundo vemos un patrón de ataques contra todos los países BRICS. El ministro de Defensa pakistaní, Asif, hizo una declaración muy importante que, dado su papel como ministro de Defensa en funciones, creo que tiene bastante peso. Señaló que Pakistán ha sido instrumento durante las últimas décadas como herramienta contra Rusia, primero contra la Unión Soviética en la fase final de la guerra de Afganistán contra la Unión Soviética, donde Brzezinski y los británicos desplegaron a los yihadistas y de hecho desarrollaron lo que se conoce como el Islam radical al rescatar a los mujahedines y luego, cuando terminó la guerra contra la Unión Soviética, lo que contribuyó en gran medida a su colapso, estas redes de mujahedines se extendieron por toda la región, a Chechenia, a Xinjiang, a Pakistán. Y lo que este ministro de Defensa admitió es que Pakistán se dejó utilizar al trabajar con estas redes. Así que creo que esto es bastante significativo. Y creo que el hecho de que el general Flynn, cuando intentó informar a Obama en 2012 sobre el uso de estas redes por parte de Estados Unidos y que considerara que esto era un error fundamental, fue expulsado por Obama en ese momento. Creo que esta declaración también fue la razón por la que el llamado Estado profundo hizo prácticamente imposible que Trump, durante su primer mandato, contara con los servicios del general Flynn. Por lo tanto, creo que existe una sospecha justificada al respecto. Todo esto es el escenario del gran juego, así que creo que cualquiera que intente calmar el conflicto, y afortunadamente tanto Rusia como China están en conversaciones con India y Pakistán para intentar calmar la situación. Definitivamente vale la pena investigar los orígenes de este terrorismo para evitar que dos potencias nucleares se vean envueltas en una escalada de intercambios militares. Aún así, no creo que nadie tenga la intención de usar armas nucleares, a pesar de que el ministro de Información pakistaní mencionó que todas las armas nucleares de Pakistán están listas para su posible uso contra India. No creo que sea un peligro inmediato, pero no se puede descartar. Por lo tanto, creo que es fundamental calmar la situación, algo que Rusia y China están intentando lograr. Pero también se debe investigar seriamente quién fue responsable de este ataque.
Un periodista pakistaní envió esta pregunta. Usted mencionó que Rusia y China se han ofrecido a mediar y posiblemente también Irán. ¿Qué medidas propondría para calmar las cosas? Bueno, lo primero es reinstaurar el tratado de aguas del Indo entre India y Pakistán, porque es un asunto muy serio. Así que el primer paso sería reinstaurarlo. Y aparte de eso, involucrarse de verdad en el nuevo paradigma, porque creo que hay margen para resolver todas estas cuestiones si se llega a un acuerdo sobre los principios de cooperación. Y dado que los países del BRICS quieren utilizar los 5 principios de coexistencia pacífica, así como la Carta de las Naciones Unidas, que ya constituye un marco. Si están de acuerdo en que esto es lo que quieren defender como principios básicos, pueden sentarse a debatir todas las cuestiones complejas por separado, como se hizo en la Paz de Westfalia. Por lo tanto, creo que se debería adoptar un enfoque similar y creo que Rusia, China y otros países como Indonesia, Brasil, Nigeria, Sudáfrica, hay muchos países que podrían ser parte de dicho enfoque. Un periodista israelí preguntó sobre el anuncio del domingo 4 de mayo de Netanyahu de que Israel en esencia se apoderará de toda Gaza. Señaló el paralelo entre la crisis en el suroeste asiático y el conflicto entre India y Pakistán y escribió lo siguiente: ambos casos se dan en dinámicas regionales creadas por el Imperio Británico como parte de un gran juego extendido. Esto debería ser obvio, pero pocos parecen ser conscientes de ello. Usted identificó esto correctamente como una continuación de la geopolítica británica. ¿Qué se puede hacer para liberar a la humanidad de esta maldición imperial? Añadió: no creo que un enfoque donde todos salgan ganando sea muy atractivo para un fanático como Netanyahu. Lo que está sucediendo en Gaza ahora mismo es absolutamente indescriptible, porque incluso los medios liberales que llevan 1 año y medio tolerando lo que ocurre allí, están empezando a mostrar imágenes de Gaza convertida en un completo campo de escombros, con niños torturados y flacos poco antes de morir. Es increíble. Y creo que esto es realmente una crisis de humanidad. Es una tragedia, una terrible tragedia contra los palestinos y para el pueblo palestino. Pero creo que es algo mucho más fundamental, porque si la comunidad internacional no puede detener esto, cuando todo el mundo puede verlo en la televisión de su casa todos los días, nos enfrentamos a una crisis de humanidad mucho más fundamental y a una prueba de nuestra capacidad moral para sobrevivir. Y si no superamos esa prueba, podríamos no sobrevivir como especie humana. Es decir, podríamos desembocar en una guerra nuclear por cualquiera de estas crisis. Así que creo que lo que necesitamos es un cambio y algunas de las grandes potencias deben intervenir y detener esto. Por eso, desde la Coalición Internacional por la Paz, hemos convocado una movilización de 5 semanas. A principios de junio se celebrará una conferencia muy importante en las Naciones Unidas en Nueva York, copatrocinada por el presidente Macron de Francia y el príncipe heredero Mohammed bin Salman. Hemos pedido que haya una gran movilización para poner sobre la mesa no solo la solución de 2 estados, que es el tema de dicha conferencia, sino también combinarla con el Plan Oasis. Es la única manera que veo de detener esto. Obviamente, Estados Unidos podría detenerlo de inmediato. Si el presidente Trump le dijera al gobierno israelí: basta ya, detente, que le retirarían todos los suministros de armas y financiamiento y lo llevara a cabo, porque Estados Unidos podría hacerlo, se detendría. Pero si Estados Unidos no lo detiene, no exime al resto de la comunidad internacional
internacional de su responsabilidad. Y creo que la comunidad mundial debe unirse y crear las condiciones para un cambio de política. Por eso propusimos añadir a la solución de dos estados el Plan Oasis, propuesto originalmente por mi difunto esposo, Lyndon LaRouche, en 1975, para desarrollar grandes reservas de agua dulce mediante la desalinización de agua de mar con la ayuda de plantas nucleares, con la construcción de nuevos canales, simplemente adoptando un enfoque integral para el riego de grandes áreas desérticas, pero eventualmente abarcar a toda la región, desde India hasta el Mediterráneo, desde el Cáucaso hasta el Golfo Pérsico, y desarrollarla con agua, infraestructura, forestación, agricultura, infraestructura y nuevas ciudades. No hay razón para que, si se extiende la iniciativa de la Franja y la Ruta a todo el suroeste asiático, no se pueda desarrollar esta zona como lo ha hecho China con grandes partes de su desierto. Y esa debe ser la opción positiva para que todos los países trabajen en esa dirección. Pero creo que la comunidad mundial tiene la responsabilidad de intervenir y evitar que esto suceda, porque si no lo hacemos, todos los criterios de moralidad, de normas, olvídense de la democracia, olvídense de los derechos humanos. Todo esto serán palabras vacías que no significarán nada si no detenemos esto. Por lo tanto, ahora mismo proponemos que cualquiera que esté de acuerdo con el enfoque del Plan Oasis, sumado a la solución de dos estados, se una a nosotros activamente en las próximas 4 o 5 semanas para que podamos influir en la gran conferencia de junio en Nueva York. Están escuchando a Helga Sepp-LaRouche. Envíen sus preguntas y comentarios. Estos son momentos muy importantes para que la gente se involucre. Tengo ahora una pregunta de un contacto de Londres, quien dijo que se entusiasmó mucho cuando se celebró la conferencia en El Cairo para hablar sobre la reconstrucción de Gaza, y simplemente preguntó, ¿hay alguna manera de que los egipcios o los sauditas puedan participar en la discusión del Plan Oasis? Bueno, hay mucha discusión sobre el Plan Oasis en el segundo plano. Hubo varios artículos en diferentes periódicos de Egipto y otros países. Se dieron entrevistas en Argelia, en Líbano, por miembros de la Coalición Internacional por la Paz o del Instituto Schiller. Así que se está corriendo la voz. Y la razón por la que ahora necesitamos esta movilización es porque en la última reunión de la Coalición Internacional por la Paz, uno de los activistas por la paz, el señor Bronstein, quien es un asesor de Macron, participó y también respaldó el Plan Oasis. Así que creo que hemos avanzado un poquito. Muchos embajadores que representan a muchos países diferentes han hablado y respaldado al Plan Oasis. Creo que ahora debemos arreciar la movilización para incorporar un aspecto económico a la solución de dos estados, sin el cual no creo que funcione. Así que les pido y les repito a todos los que estén horrorizados por lo que está sucediendo en Gaza, que se unan a nuestros esfuerzos para aprovechar estas semanas que quedan hasta principios de junio y básicamente forzar una situación en la que este plan forme parte de la discusión en junio en Nueva York. Aquí hay algo que envió Leiderhorn, quien dijo, necesitamos inteligencia histórica, no solo perspectivas horizontales. ¿Qué cree que ha sucedido con las comunidades de inteligencia en Occidente? Si observamos a la gente como Walls, vemos que no es capaz de proponer cualquier tipo de alternativa. Entonces, para retomar este punto, ¿por qué no abordan esto desde la perspectiva de su esposo, de que estamos en la historia actual y que así es como se entiende lo que está sucediendo? Este es un proceso de erosión que ha estado ocurriendo durante mucho tiempo. Si analizamos el papel de la CIA en la posguerra en Alemania, no fue muy bueno. Es decir,
El Congreso para la Libertad Cultural fue una operación perversa para desarraigar a Alemania de su cultura y hacer de ella un instrumento. Alemania ha sido completamente sometida por una operación tras otra, y la advertencia del presidente Eisenhower al final de su mandato de cuidarse del complejo militar industrial, creo que ese complejo militar industrial, o como lo llama Ray McGovern, el MISIMAT del Congreso, la inteligencia, los medios, academia, centros de peritos, se ha convertido a lo largo de las décadas en una especie de poder secreto. La gente lo llama estado profundo. Y este no es un fenómeno nuevo, porque en Alemania, cuando se creó el equivalente al FBI en la década de los 50, Kurt Schumacher, quien obviamente era uno de los principales socialdemócratas, lo denunció enérgicamente, advirtiendo que implicaría el peligro de crear una nueva Gestapo, una nueva policía secreta del Estado que espiaría a sus propios ciudadanos. ¿Qué vemos ahora? Saben, este mismo servicio de inteligencia, BFV, en Alemania, ha publicado un informe de 1000 páginas que concluye que el partido Alternativa para Alemania, AfD, es legalmente vinculante y con toda seguridad un partido de extrema derecha. Esto podría sentar las bases para prohibir dicho partido, que es el más fuerte en las encuestas actualmente. Y lo más preocupante es que dicen, no podemos hacer público este informe. En él tenemos todas las pruebas de que la AfD es un partido de extrema derecha, pero no podemos decírselo. Esto me recuerda a un artículo muy importante que escribió mi difunto esposo titulado "Es un tipo malo, pero no te podemos decir por qué". Así que se trata de esa insinuación de que alguien es extremadamente peligroso, de que tiene las peores intenciones, pero no se puede hablar de ello. Es un argumento bastante endeble, y creo que cuando J.D. Vance advertía sobre el estado de la democracia en Europa, bueno, sé que los europeos están muy enojados con algunos miembros del gobierno de Trump que continuamente hablan de que la democracia está en grave peligro en Europa. Eso les disgusta enormemente, pero si observamos el patrón, vemos que las ONGs, los grupos de derechos civiles con financiamiento privado y demás, están erosionando el proceso constitucional en muchos países europeos y, por desgracia, también en Estados Unidos, a pesar de lo que diga Trump. Por lo tanto, creo que el papel de la inteligencia se ha vuelto definitivamente muy dudoso, y creo que necesitamos nuevas comisiones Church en todos los países, porque según recuerdo, esa fue la última vez que el Parlamento o el Congreso comenzaron a investigar las actividades ilegales de estos servicios secretos. Entonces, quizá lo correcto sea tener comités Church en cada país. Parece que tu polémica para acabar con la geopolítica está ganando terreno entre muchos de nuestros televidentes. Aquí hay una pregunta de un corresponsal en el Reino Unido quien habla sobre los efectos a largo plazo de la manipulación geopolítica. ¿Le sorprende que Occidente haya menospreciado la victoria sobre el fascismo hace 80 años? Dijo, para mí esto justifica a Putin que personas como von der Leyen, Kallas y Keir Starmer sean tan rusófobas que hubieran preferido una victoria de Hitler en la Segunda Guerra Mundial, y por eso están comprometidos a apoyar la continuación de la guerra contra Rusia por parte de Zelensky y la OTAN. Y pregunta, ¿qué opina de esto? Creo que es muy preocupante porque esta rusofobia sin cesar de personas como von der Leyen, Merz, el ahora nuevo ministro de Asuntos Exteriores, Wadephul, Macron, por cierto,
Creo que es algo muy peligroso, porque hace unos días hubo un artículo de un ex miembro del Parlamento del Partido Izquierda, Links, que se refirió acertadamente a las diferentes teorías sobre el fascismo. Y dado que ahora llaman a todo el mundo fascista, especialmente a la AfD, casi le llaman fascista, este hombre, que creo que se llama Dieter Den, citó a 3 historiadores consagrados y señaló que la rusofobia, el odio y la intención de destruir a Rusia siempre ha sido una característica del fascismo. Y me parece bastante preocupante para la seguridad futura de Alemania y de los otros países europeos que, como resultado de todo esto, ahora Moscú, María Zaharova y otros líderes como Sergei Lavrov y Dmitry Medvedev digan que la militarización y las acciones bélicas de la Unión Europea recuerdan a las de la Alemania nazi contra la Unión Soviética. Ahora bien, creo que aún estamos en una fase inicial de este debate, pero si esa opinión se mantiene y si Merz, por ejemplo, sigue adelante con su anuncio de entregar los misiles Taurus a Ucrania, creo que podríamos encontrarnos en una situación en la que Alemania no solo actúe como parte en el conflicto con Ucrania, sino que también provoque reacciones rusas que la conviertan en el escenario de una guerra real en Europa. Y me temo que si esto comienza, no se detendrá y significará el fin de Alemania en cualquier forma. Porque hace varios meses tuvimos una conversación con Ted Postol, quien nos hizo el favor de elaborar mapas concretos que muestran los cientos de bombas nucleares que caerían sobre Alemania si se llegara a un conflicto de este tipo. Creo que la actual generación de políticos es tan absurda e ignorante de la historia y de los peligros que todo esto implica, que creo que necesitamos un cambio de política y la gente tiene que despertar, porque creo que ese es el mayor problema, que la población ha sido tan influenciada por este cuento de la OTAN sobre un inminente ataque de Putin a algún país europeo. Todos los expertos militares que considero competentes, como el ex general Harald Kuyat, quien no solo fue el oficial de mayor rango del ejército alemán, sino también el oficial de mayor rango de la OTAN, el ex general Vad y varios militares estadounidenses, han declarado que no hay absolutamente ninguna señal de un plan de Putin para atacar Europa ni para apoderarse de toda Ucrania, algo que lamentablemente también mencionó recientemente el presidente Trump. Y creo que esto es lo más peligroso y debería cesar esta charla. No hay pruebas. Y hay muchos argumentos por los que Putin no tiene ningún interés en apoderarse de toda Ucrania y desde luego ningún interés en expandir la guerra al resto de Europa. Así que creo que esto es una tontería y cuanto más gente se una a nosotros o en paralelo para desmentir estos cuentos, mejor. Tengo una pregunta sobre Friedrich Merz, quien no fue elegido en la primera vuelta de las elecciones de ayer. Creo que esto nunca había sucedido antes, al menos desde la Segunda Guerra Mundial. La pregunta es, ¿qué sospecha que le permitió ganar en la segunda vuelta? ¿Qué tipo de promesas tuvo que hacer y qué efecto tendrá esto en su capacidad para ejercer liderazgo en Alemania y en la Unión Europea? Creo que se desconoce quién votó en su contra en la primera vuelta. Había gente en la socialdemocracia que estaba molesta porque votara con la AfD en una ley para detener el mayor ingreso al país de migrantes y además trabajaba con la AfD
Así que al SPD no le gustó. Tanto en su propio partido, la CDU, como en la CSU, había mucha gente muy enojada por el hecho de que rompiera su promesa electoral de no aumentar la deuda. Un día después de ser elegido, decidió relajar el freno de la deuda para este increíble programa de expansión militar, por lo que hay miembros de la CDU-CSU a los que no les gusta esto. Y creo que también hay mucha gente del este, de la CDU, a la que le disgusta no estar representada en su nuevo gabinete. Así que hubo resentimiento por todas partes. Obviamente es una votación secreta, así que no podemos saber quién votó en su contra. 18 personas votaron en su contra en la primera vuelta. Y después del fracaso de la primera votación, todas las facciones se reunieron en privado, en secreto, y al final todas votaron por él. Así que puedo imaginar que hubo una enorme presión y quién sabe qué más. Pero probablemente tampoco sea un secreto absoluto para los partidos quiénes eran las personas que se oponían, porque probablemente hablaron en alguna ocasión anterior. Así que yo me imagino que realmente los amenazaron y capitularon. Pero eso solo significa que los mismos conflictos que llevaron al fracaso en la primera votación podrían estallar en cualquier momento. Así que hay muchos comentaristas que piensan que el gobierno de Merz probablemente no durará un año y con toda seguridad no todo el periodo electoral. Yo estoy de acuerdo con eso. Creo que esto estallará dadas las enormes tensiones en la situación mundial. Y si Merz hiciera algo con el Taurus, creo que todo el país explotaría. Así que creo que Merz ahora tiene que decidirse. Hay mucha gente que piensa que la única manera de que Alemania pueda estabilizarse sería si los dos partidos más grandes, que no son la socialdemocracia, sino la CDU y la AfD, trabajaran juntos, lo que requeriría que Merz derribara el llamado cortafuego que hasta ahora ha impedido que alguien colabore con la AfD, o que él vaya en la dirección opuesta y utilice el informe de la BFV, el Servicio de Inteligencia de Alemania, para prohibir a la AfD. Si eso ocurre, estoy segura de que el país se descontrolaría aún más porque no se le puede arrebatar el derecho a 10 o 15 millones de votantes y semejante comportamiento. Porque también creo que si bien en la AfD hay personas de dudosa reputación, personas que se han ganado el epíteto de nazi o algo similar, no estoy de acuerdo con la idea de que se trate de todo el partido, porque sé que hay muchos, incluso funcionarios electos, que tienen políticas muy razonables en términos de política exterior y energética, y que, en mi opinión, solo están en la AfD por razones oportunistas, pero no son tales nazis en absoluto. Por lo tanto, creo que un enfoque diferente, creo que la AfD debería expulsar a esos elementos y convertirse en un partido normal que exprese los intereses de un cierto segmento de la población, y entonces se podría formar una alianza y se recuperaría la estabilidad. Pero estamos en una crisis de ruptura, así que no es posible hacer predicciones en este momento. Tengo un par de preguntas o comentarios de Debashis, un oyente regular. Él comenta, ¿no es positivo que Irán y China estén intentando lograr la paz entre India y Pakistán? Está contento con ello. Pero luego pregunta, ¿cómo podemos encontrar maneras eficientes de detener el genocidio en Gaza, de disminuir el odio y aumentar el deseo de la paz? ¿Qué se puede hacer? Y obviamente, tus principios fundamentales son un paso en esa dirección, que hacen eso el foco de la discusión. Pero adelante, Helga, ¿qué opinas? Sé que a la mayoría de las personas les cuesta entenderlo. Pero si se observa la situación mundial en su conjunto,
¿Qué se observa? Se ve a un Estados Unidos desorganizado y polarizado. Creo que Trump está atravesando serios problemas causados por sus propias políticas, pero el apoyo que tenía está desapareciendo. Se observa el peligro de un conflicto con China que sería catastrófico para el mundo. Se ve la guerra en curso en Ucrania, en Oriente Medio, ahora en India y Pakistán, y las tensiones en el Pacífico, y el peligro inminente de un colapso de un sistema financiero transatlántico en bancarrota. Y he dicho durante mucho tiempo que si se da una crisis sistémica de este tipo, todos estos conflictos, si bien tienen razones e historias históricamente específicas, también son reflejo del colapso del sistema neoliberal y del esfuerzo de las fuerzas dentro de ese sistema por mantener una posición dominante en el mundo, algo que ya no lo acepta la mayoría global y que sin duda no puede mantenerse militarmente, a menos que se opte por la destrucción total de toda la humanidad. Entonces, ¿cómo se aborda una situación tan compleja? Y puedo mencionar algunos aspectos, lo voy a elaborar mucho más. ¿Cómo se aborda un problema así? Estoy absolutamente convencida de que no se pueden resolver todos estos problemas uno por uno. Primero, hay que reunirse como comunidad mundial en una mesa de conferencias y luego acordar en los principios para impulsar a la humanidad hacia un orden superior de colaboración, como se hizo en la Paz de Westfalia, donde también se puso fin a 150 años de guerra religiosa. Porque las distintas partes en la guerra reconocieron que si continuaba la guerra, todos morirían y nadie estaría allí para disfrutar de la victoria. Y hoy nos encontramos en una situación mucho más grave debido a la existencia de las armas nucleares y a una capacidad nuclear de tal magnitud que podríamos matar a la humanidad 10 veces o 100 veces y no quedaría absolutamente nada. Ante tal peligro, ¿no sería más razonable afirmar que necesitamos una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo que, en primer lugar, acuerde el principio de que se tendrán en cuenta los intereses de cada país y la única manera de lograrlo es mediante un programa de desarrollo conjunto donde el nuevo nombre de la paz es el desarrollo? Porque solo si el pastel se hace más grande, si todas las ventajas de la ciencia y la tecnología son accesibles para que las personas puedan superar la pobreza, el subdesarrollo, las pandemias y las enfermedades, desarrollando un sistema de salud moderno en cada país y un sistema de educación universal, todo lo cual es viable. Imaginen si toda la increíble energía que ahora se desperdicia en los gastos militares, que asciende a los billones, y la obsesión por aumentarla, si toda esa energía se utilizara con fines productivos para la educación, para aumentar la creatividad de todos los habitantes de todos los países, se podrían resolver todos estos problemas. Y aunque algunos digan, esto es una utopía, esto nunca sucederá, creo que sí puede suceder, porque los seres humanos somos seres humanos. No somos osos pardos, ni siquiera el oso pardo más feroz es tan malvado como algunos que intentan hacer de la guerra un método de comunicación en lugar de la diplomacia. Así que, dado que somos la especie creativa, creo fundamentalmente que podemos usar la razón para resolver los conflictos. Y cada vez hay más fuerzas que reconocen que tenemos que superar a la geopolítica o de lo contrario no sobreviviremos todos. Así pues, el presidente Xi Jinping propone una comunidad compartida de la humanidad y eso es lo que somos. Y si algo sale mal con las armas nucleares en algún lugar,
No creo que se pueda contener porque, como Ted Postol escribió en muchos libros y artículos, es propio de las armas nucleares que una vez que se empiezan a usar, se usen todas. Y creo que eso debería ser un incentivo para elegir la vía para superar esto y desarrollar un nuevo paradigma de cooperación. Tengo una pregunta rápida de un ex funcionario electo de un país balcánico. ¿Qué harán ahora los dictadores de la Unión Europea tras la aplastante victoria de Simeón en la primera vuelta en Rumanía? Bueno, había un comisionado de la Unión Europea llamado Breton, quien en el primer intento por deshacerse de Georgescu, dijo básicamente que si algo similar ocurría en Alemania, utilizarían el mismo método. De hecho, se podría decir que el intento de calificar de manera legítima a la AfD de extremista de derecha es la aplicación de esa doctrina de Breton. Hay una broma que no es una broma de que dejen que la gente vote hasta tener el gobierno que ellos quieren. Creo que seguirán haciéndolo, pero no funcionará, porque creo que este comportamiento tan antidemocrático se está volviendo tan obvio que pronto esta gente será expulsada. Estoy absolutamente segura de que la Unión Europea se está dividiendo, por eso ya no piden la unanimidad de la Unión Europea, sino una coalición de los dispuestos. ¿Y quiénes son esta coalición de los dispuestos? Son los británicos, los franceses, los alemanes, los polacos, los bálticos y los escandinavos. Pero todos los demás, los países del sur de Europa, los países balcánicos, los países de Europa Oriental, están yendo en una dirección diferente y creo que las políticas de la Unión Europea tenderán a destruirla. Y creo que lo mismo podría ocurrir con la OTAN. Helga, cada vez recibimos más preguntas. Obviamente, este es un momento en el que la gente quiere saber más. Por eso, una de las cosas que deberían hacer es registrarse para nuestra conferencia del 24 y 25 de mayo. Hay una nota que quiero leer. Dice, felicitaciones por las 100 semanas consecutivas de llamadas de Zoom de la Coalición Internacional por la Paz. Así que, ¿qué tenemos programado para este viernes? Sin duda, hablaremos de la situación que existe en Gaza. Trataremos de contar con más ponentes destacados de la región, de todos los sectores, porque nos tomamos en serio esta movilización de 5 semanas para intentar influir en la conferencia de junio en las Naciones Unidas. Así que, por favor, únanse por esa razón. Creo que también habrá mucho debate sobre el estado de la democracia en Europa, en Alemania y en otros lugares. Y, por supuesto, sobre la situación de la guerra en Ucrania, donde lamentablemente el presidente Trump ha dicho que Rusia quiere quedarse con toda Ucrania. Eso es un cambio en su postura. Dijo hace solo unos años que esta guerra era completamente innecesaria, que no debería haber ocurrido. Si él hubiera estado en la Casa Blanca en ese momento, no habría sucedido. Y creo que definitivamente hay una preocupación entre los patriotas de los diferentes países de intentar cambiar la dirección de lo que Trump está diciendo sobre este punto. Así que, como cada semana, este es el lugar donde se escucha a los mejores expertos y activistas debatir en vivo sobre lo que se debe hacer. Así que, por favor, hagan todo lo posible por unirse. Bien, creo que es un buen consejo. Helga, gracias por acompañarnos hoy y esperamos verte el viernes. Sí, y no olviden la próxima conferencia del Instituto Schiller a finales de mayo. Sí.